José Antonio Hernández de Toro es el director de la Organización de Estados Iberoamericanos, que se propone crear un instituto para capacitar a técnicos en telecomunicaciones. ¿Qué tal, José Antonio? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Cómo es ese empeño de crear? Bueno, ese empeño es un empeño que ya está en marcha, porque el proyecto Iberotec, el Instituto Superior Tecnológico centrado en telecomunicaciones, que hace 4 años casi ya, en 2010, aprobaron todos los jefes de Estado y de Gobierno en un proyecto para Iberoamérica, empezó a funcionar en cuanto que fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno y fue encomendado a la OEI para ser puesto en marcha en Lima, y hace aproximadamente 1 año y medio fue inaugurado. Ya tiene unos 400 alumnos y estamos pues con la primera promoción, los estudiantes que empezaron en una fase piloto. ¿Cuándo salen la primera promoción? Pues están en su 5.º semestre, como son 6 semestres, 3 años en total. Correcto. Están haciendo ya sus prácticas profesionales y esperamos que en poco más de 6 meses tengamos los primeros egresados trabajando y afrontando el desafío de crecer también profesionalmente. ¿Qué se le enseña a estos muchachos? Pues las carreras que enseñamos en Iberotec son telecomunicaciones y telemática. Telecomunicaciones es todo ese mundo que permite la conexión de equipos como este que tienes encima de la mesa. Es auspiciador del programa. y que son esas conexiones que hacen que cuando se nos caen nos sintamos totalmente perdidos y desconectados del mundo. Claro, nuestra computadora, nuestra computadora sin internet, que es quizá una máquina de escribir cara, pero... No te hablo de los celulares. Los celulares, este mismo programa de televisión llega a las casas porque existen telecomunicaciones. Hay diferentes vías de comunicación por satélite, por microondas, por fibra óptica, por redes, que permiten que todos los equipos que empiezan a hacer que nuestra vida pues nos permita comunicarnos en tiempo real con la otra punta del mundo, que permita que nuestro trabajo sea mucho más eficiente, que permite que las comunicaciones, los programas periodísticos sean mucho más ricos y tengan mucho más potencial. Todo ese mundo de las telecomunicaciones que está transformando a toda velocidad nuestra vida cotidiana y el mundo en el que estamos, es el campo de las profesiones en el que los egresados de Iberotec van a empezar a trabajar. Y podríamos decir que igual que hace 50 o 70 años el motor de explosión cambió el mundo, y cuando aparecieron los carros, los camiones, eso cambió la humanidad, que hace 50 o 40 años cuando apareció la informática también cambió casi todo. Ahora son las telecomunicaciones lo que lo están transformando todo. Hace 10 años, ¿quién se imaginaba que iba a sacar un aparatito del bolsillo a alguien e iba a poder hablar por Skype, mirar la bolsa, hacer una operación bancaria? Las telecomunicaciones permiten todo eso y eso es lo que enseñamos en Iberotec. Ahora, la tecnología ha ido por delante de la educación, ¿no? Es decir, los inventos son más rápidos que... Definitivamente. Y fíjate cómo es que, habiendo habido, como en la última década se han producido inversiones millonarias en telecomunicaciones en el Perú, Iberotec es el único instituto que forma en la actualidad profesionales técnicos en telecomunicaciones. Hace muy pocas semanas, la empresa quizá la más importante de telecomunicaciones del mundo, que se llama Cisco, y que es la que produce todos los equipos que hacen que casi todas las empresas puedan funcionar, hizo un estudio para toda Iberoamérica y país por país fue identificando las necesidades que había en cada país para continuar la expansión de las telecomunicaciones, y vieron que en el Perú a día de hoy faltan 2.500 profesionales y que en 2015 va a haber 6.000 puestos de trabajo que el mercado, las grandes empresas, las medianas empresas, prácticamente todas, no las empresas que necesitan técnicos de telecomunicaciones, van a buscar en el mercado, y sin embargo no se están formando todavía esos jóvenes. Por eso es una apuesta que ha hecho la OEI, no solo de crear un instituto donde se produzcan las mayores innovaciones pedagógicas, docentes, ofrecer una educación de calidad, sino hacerlo en un sector que es crucial para el desarrollo del Perú, como son las telecomunicaciones. En otras palabras, lo que estás diciendo es que todo aquel joven que estudia ahí tiene chamba asegurada al terminar sus estudios, prácticamente. Si me permite decirlo, tendría que tener o muy mala suerte o ser realmente torpe habiendo como hay miles de puestos de trabajo que no están viéndose cubiertos. Ahora, está subiendo la demanda para estudiar estas cosas. Ha habido una demanda de jóvenes para estudiar. Hay demanda, pero tenemos que animar a los jóvenes. Y yo creo que hay que animar dos cosas. Primero, porque hay familias o hay jóvenes que piensan, claro, la educación universitaria es una cosa, pero la educación técnica... Tenemos el paradigma universitario en la cabeza. Sin embargo,
la educación profesional técnica, primero, cuando es en un instituto como Iberotec, con los mejores laboratorios, con los mejores profesores, con acuerdos con universidades del Perú y extranjeras, sí, con reconocimiento de empresas que no solo hace que el egresado tenga un título a nombre de la nación, sino el reconocimiento de Cisco, de Microsoft, de Oracle, de The-Link, con títulos de estas empresas. Bueno, eso ya en sí tiene un gran valor, pero además, para quien lo desee, es el primer paso en una carrera profesional, claro, ¿no? Claro. Hoy en día nadie puede imaginarse que estudia y termina sus estudios en la universidad o en un instituto y no va a volver a estudiar en su vida. Por supuesto, eso, es absolutamente en cualquier imposible. Profesión hay que estar permanentemente, ¿no? Para ponerlo en términos más groseros, ¿cuánto gana un joven que salga de ahí? ¿Cuánto gana un joven? Pues la verdad es que... ¿Cuánto podría ganar, digamos? Los estudios, que también ha habido alguno que se hizo hace algunos meses, hablaban de sueldos de entre 2.500 y 3.000 soles cuando empiezan a trabajar en su profesión, exactamente, ¿no? Y eso la verdad es que, bueno, es una posibilidad bien interesante. ¿Para qué? Interesantísima. Y tenemos también que animar a los jóvenes a que le pierdan el miedo a las ciencias, a que le pierdan el miedo. Sí. Es una carrera eminentemente práctica, es decir, la educación técnica, sí, la ventaja que ofrece es que uno empieza haciendo y de ahí va profundizando, yendo a la teoría, pero empieza haciendo cosas, ¿no? Haciendo instalaciones, utilizando la fusionadora de fibra óptica, utilizando todos los sistemas que permiten hacer cableados de todo tipo y luego aprendiendo la física, la matemática, para la enseñar informática. esto se requieren muchos equipos. Se requieren equipos, claro. ¿Son costosos? Son costosos, pero lo que le ofrecemos a los estudiantes en Iberotec es, primero, que todos los equipos y materiales están incluidos en la pensión, en la matrícula, y sobre todo que le ofrecemos que aquellos equipos con los que van a estudiar, que van a utilizar en los laboratorios, son los mismos equipos que se van a encontrar en su trabajo, en la realidad. Cuando vayan a una empresa, a montar un cableado en una empresa, o a hacer un fusionado de fibra óptica, o a instalar una antena para conectarse a internet satelital. Es el problema que hay siempre, ¿no? Porque cuando salen de la universidad se encuentran con un mundo extraño. Sí, porque muchas veces se han centrado en la teoría, les han explicado cómo es la teoría de las cosas, pero cuando hay que hacerlas... Es más barato, pues. Dictar cursos teóricos. Bueno, pero por eso... Es más barato, porque uno de los factores más baratos es la mano de obra del profesor. Entonces, claro... Pero es importante que los profesores sean buenos, porque sin unos buenos profesores es difícil que haya buena educación, y que los medios técnicos sean los adecuados para que esa formación, con lo que aporten los profesores, con los medios que se pongan y con el factor, el ingrediente fundamental, que es el interés y el esfuerzo de los alumnos, desde luego, acabe convirtiéndose en buenos profesionales. ¿Requisitos para estudiar ahí? Requisitos es tener la secundaria terminada. Y postular y aprobar el examen, que más que un examen de conocimiento es un test de aptitudes y actitudes. Es decir, que tenga las aptitudes para los aprendizajes y sobre todo también la actitud de curiosidad, la curiosidad con la que nacemos todos. Un niño pequeño no hace más que preguntar por qué funciona cada cosa, y a veces se nos va matando esa curiosidad con los años. Nos van cortando la curiosidad. Bueno, pues lo que queremos es volver a despertarle, a fomentarla y a conocer cómo funciona todo. Has tocado un punto que es importante, y es el tema de la resistencia que tienen muchos padres de familia de la clase media establecida, o de la nueva clase media inclusive, porque necesitan que su hijo sea doctor, ingeniero, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien, o sea, no hay que quitarle valor, eso es muy importante. Pero en muchas ocasiones sobre oferta de puede suceder que haya... Te baja el costo del profesional de una manera increíble. Sí, puede ser que haya efectivamente profesiones en los que hay demasiados egresados y acaban teniendo que trabajar de algo que no es para lo que han estudiado. Estudiar en un instituto como Iberotec no solo ofrece formación de calidad, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para que así sea, sino que puede ser, y así animamos también a los jóvenes a que sea un primer camino en la carrera de estudios y profesional que quieran. Y obviamente quien lo desee puede egresar de Iberotec al cabo de 3 años y empezar a trabajar, o puede poner su propio emprendimiento con base tecnológica, o puede decidir seguir estudiando y terminar una ingeniería, una carrera superior. Por eso también estamos poniendo los medios para que las prácticas profesionales les permitan insertarse laboralmente rápido y fácil, para que la formación, por ejemplo, con un tema tan importante como el inglés, que desde el primer semestre es obligatorio. Habría que decir a la familia, oye, el inglés no van a tener que ir a estudiarlo en una academia el sábado, porque tenemos todos, de manera que en el último semestre puedan recibir incluso algunos cursos en inglés y puedan manejarse lo básico. Y también estamos llegando a acuerdos con universidades, algunas peruanas, pero también algunas extranjeras, para que los egresados de Iberotec
que deseen continuar con sus estudios tengan todas las facilidades y reconocimientos de lo que han invertido en estudios en Iberotec para poder continuar su carrera y que puedan terminar teniendo una carrera universitaria también, si así lo desean. ¿Cuántos van a egresar de la primera promoción? La primera promoción fue un grupo piloto que empezó en 2011, porque fue en 2012, en marzo de 2012, cuando entró ya la primera promoción más numerosa, y el grupo piloto serán unas 15 personas aproximadamente en las dos carreras, en telecomunicaciones y telemática, que es quizá menos conocida, pero que es también muy interesante, porque al final tenemos el último discurso del presidente en el Congreso, el 28 de julio, anunció que la fibra óptica va a llegar a todas las capitales de provincia del Perú. Claro, tener internet de alta velocidad está muy bien, pero utilizarlo solo para chatear es perder una oportunidad de convertir esas redes de comunicaciones en herramientas para fomentar la telemedicina, para fomentar el riego tecnificado, para fomentar el control de, por ejemplo, de riesgos de desastres naturales con test que puedan comunicarse. Antes hablaba el anterior invitado del tráfico, por ejemplo, para gestión inteligente de semáforos en una gran ciudad. Todo eso es telemática, que es programación informática sobre las telecomunicaciones. Correcto. Entonces, de las dos carreras vamos a tener un primer grupito de egresados. El siguiente año pues ya empezaremos a tener un número más nutrido de profesionales egresados de Iberotec. Bueno, iremos viendo además cómo los va recibiendo el mercado, ¿no? Sí, ese es al final todo lo que hablamos, la prueba del 8, la prueba definitiva es que el mercado laboral los vaya ingresando, ¿no? Y ahora hay una oportunidad porque el día 7 de octubre empieza un ciclo extraordinario. Yeah. Y por lo tanto quienes nos estén escuchando y estén pensando, dudando qué hacen, pueden postular para ingresar en el ciclo que va a empezar el próximo 7 de octubre, como le decía. ¿Tienes algún teléfono o alguna página web para que puedan...? La página web iberotec.edu.p, hay Facebook, hay Twitter, pero en la página web pueden ver la información. Pero yo sobre todo animaría que vinieran a visitar el instituto. Sí, pues, está en Arenales, en la cuadra 15, 1555, muy cerquita del Rebagliati, y es una zona céntrica de Lima, con lo cual, sí, aunque no sea fácil moverse en Lima todavía, pero se llega bien desde casi cualquier sitio. Y ahí tenemos aulas, laboratorios, y yo creo que quien visite la página web iberotec.edu.p o venga a vernos en la cuadra 15 Arenales... ¿Por qué no organizan visitas para los papás también hoy? Pues también. Ahora estamos trabajando con colegios, ¿no? Para ofrecerles que puedan venir, que puedan conocer, y también para apoyar a los colegios, que lo hablábamos antes, cómo fomentar vocaciones científicas, cómo podemos apoyar a los profes de ciencias de los colegios para que hagan más interesantes también las clases de física, de química, de CTA, en definitiva, para hacer que muchos más jóvenes recuperen esa curiosidad natural con la que nacemos todos de por qué funcionan las cosas y conviertan esa curiosidad también en su profesión, ¿por qué no? ¿Ese tema específico te interesaba a ti antes o no? ¿O ya empezado a gustar ahora? Pues tienes este cargo. Yo, mi contacto con las telecomunicaciones tendría que confesar que se restringe a un cuñado que tengo, ingeniero de telecomunicaciones. Bueno, no está mal. Que en los años 80 empezó a estudiar en España, de donde es él, ingeniería de telecomunicaciones. Claro, en ese momento no era fácil imaginarse el boom que ha habido luego de telecomunicaciones. Nadie pudo imaginar. Ahora ya lo sabemos, por lo tanto hay que animar a que más jóvenes lo hagan. Pero el mundo de la educación es un mundo en el que he estado profesionalmente vinculado en mis diferentes trabajos de una u otra manera, en ONGs, en sector público, pero siempre trabajando en cuestiones de promoción social, en algunas ocasiones más cercanamente a la educación, pero con la convicción que yo creo que compartimos casi todo el mundo de que sin una transformación de la educación, sin que la educación se convierta en una palanca de desarrollo fundamental, un país no da un salto adelante como el que todos queremos que dé el Perú. Sí, y ahí tenemos un problema, ¿no? En los países sudamericanos crecen mucho económicamente, pero descuidan ese factor. Sí. Y entonces es un crecimiento con pies de barro. Importante. Los índices señalan, los índices señalan, Perú está en el puesto 60 y tantos de competitividad mundial. Sí. Pero eso es un promedio. Cuando miramos algunos factores concretos, y en concreto miramos factor educación, por ejemplo, descendemos al puesto 100 y pico. Aterrador. Entonces podemos tener un freno importante para el desarrollo, que no va a estar en el precio de los metales, no va a estar en la demanda que venga de China o de India, puede estar en que nos falten personas suficientemente preparadas. Eso es. Y necesitamos que el talento innato que hay en los peruanos se convierta también
también a través de una buena educación en una capacidad profesional como la que necesitamos, ¿no? Muy bien, José Antonio. José Antonio, un paisano tuyo, un religioso agustino, por supuesto. Mira, pues yo estudié en los agustinos. Estudiaste en los agustinos, entonces tienes que ver esta ciencia. Los agustinos están en Iquitos, en lo que es la selva del el departamento más grande del Perú, Loreto. Me fui el otro día a Iquitos, me fui al mirador más importante de la ciudad, que muy poca gente conoce, pero que se quiere hacer un circuito turístico, queda en la torre de un templo regentado por este agustino, creo que es leonés, me parece, de varios años de edad mayor que yo, y mucho más que tú, que tiene una gran agilidad para subir las escaleras. Gracias, José Antonio. Muchas gracias a ti. Mira,